La palabra de Dios dice, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez tú has venido con una intención genuina de estar cerca de Él. Tal vez solamente la costumbre te ha traído a este lugar. Pero hay algo de lo que estoy segura y es que Dios sí quiere que tú estés cerca de Él. Y quiere hablarte porque es bueno que tú estés cerca de Él. Y el primer punto es porque estar cerca de Dios te ha provisto salvación. Entonces, quiero que todos hagamos el ejercicio de cerrar ahí nuestros ojitos, por favor. Y quiero que te remontes al tiempo en el que tú no habías conocido a Dios. Por favor, haz ese ejercicio. Acuérdate de cómo era tu vida antes de Cristo. Trata de recordar cómo era tu carácter, cómo eran tus relaciones con las otras personas. Y voy a leer unos versos que te van a hacer recuerdo esa vida. Dice la palabra en Gálatas 5, del 19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Te voy a pedir ahora que abras tus ojitos. Eso era parte de tu vida antes de Cristo. La palabra de Dios dice que todos éramos pecadores. Y quiero preguntarte porque a veces lo olvidamos. A veces nos acostumbramos a la vida cristiana y menospreciamos su valor, porque nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Esas contiendas, dice, esa manera de vivir en rivalidad, en ira, en disensiones, ¿te traía felicidad? ¿Te hacía bien? ¿O los problemas siempre estaban al orden del día? La inmoralidad sexual, ¿te trajo amor a tu vida? ¿Trajo una relación significante para tu vida? ¿Te ha permitido construir algo bueno en tu vida? Piensa en las consecuencias del libertinaje, de la impureza en la que vivías en el mundo. La brujería, la idolatría, ¿acaso trajeron algo bueno? ¿Sabes? La palabra de Dios, en el contexto de lo que acabamos de leer, dice, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de vez en cuando es bueno recordar de qué Dios nos ha alejado. Porque si bien Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, no nos ha sacado del mundo. Y la tentación de volver nuestros pasos hacia la ira, la contienda, hacia la inmoralidad sexual está ahí. Por eso es que aún dentro de la iglesia hay peleas. Aún dentro de la iglesia hay inmoralidad sexual. Porque nuestra naturaleza caída va a estar ahí hasta que el Señor regrese. Y si nosotros no permanecemos cerca del Señor, corremos el peligro de retroceder. Tú no has firmado un trato, cuando te has convertido,
no acabó ahí la carrera, apenas ha comenzado. Y es importante que nosotros entendamos que hay cosas que nunca van a agradar al corazón de Dios y Dios nos sacó de ellas. Y esta palabra en Gálatas está dirigida a una iglesia, a gente que había recibido al Señor en su corazón y que lo conocía. Y le dice el Señor a través de Pablo: te advierto, como antes lo hice, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué les advierte? ¿Y por qué les dice? La consecuencia es que no vas a estar en el cielo, aunque te llames cristiano. Porque ese peligro sí existe. Porque la gente se acostumbra a una vida y olvida el temor que debe tener de guardar su salvación, de guardarse en santidad, de estar cerca de Dios. No es algo que anhelaste en un momento y que se puede perder. Es algo que tiene que ser parte de tu vida para que tú te mantengas en el camino. Y esta es la verdad. Te voy a leer algunos pasajes de todos los pasajes que hablan acerca de la importancia de permanecer cerca de Dios. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él, escuchen esto, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo no puedo decir que practico un pecado, que hay un área que no le he rendido a Dios y decir que lo amo. O decir que soy cristiano. Porque dice que el que está cerca de Él no peca. No peca. No practica el pecado. No somos perfectos. Pero tú sabes en tu corazón si hay cosas que tú no le has rendido a Dios. Y lo mejor de esto es que Dios las conoce. Tú le puedes mentir a tu líder. Hay cosas que las otras personas no van a ver, pero Dios sabe las cosas que te ha hablado y te ha pedido que dejes de hacer. Y has tomado la decisión deliberada de pecar. Y tú puedes creer que es muy contradictorio, pero es real. Yo tengo consejerías seguidas, frecuentes, con personas que están en un pecado y dicen que aman a Dios, que han caído en algún tipo de adicción o de comportamiento y que dicen al mismo tiempo que conocen a Dios, pero Dios no opina de la misma manera. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta palabra es preciosa porque dice: el que está cerca de Dios, el que permanece a Dios, camina como Jesús caminó. Como Jesús caminó, amando al perdido, amando a la iglesia, amando a sus enemigos, sirviendo a las otras personas, haciéndose siervo de todos, perdonando, menospreciando este mundo y sus placeres y sus riquezas por una promesa eterna. Así caminó en él. Dice, y el que dice que está cerca de Dios camina de esa manera. Si hoy pones tu camino delante de Dios, este camino es como Él. Estás haciendo lo que Dios hubiera hecho en tu lugar, no lo que tú, siendo cristiano, crees que deberías hacer o lo que tú sientes que deberías hacer, ¿verdad? Porque el enemigo nos engaña. Y como tenemos el título de líderes, hay momentos o de siervos o de cristianos que siempre vamos a la iglesia. Hay momentos en los que me doy el lujo de decir, es que yo siento que esto no está bien. Es que yo no me siento bien para perdonar.
Es que yo siento que merezco más atención. Es que yo siento que tengo que servir de esta manera. Ok, no es ilegal sentir, pero lo correcto es alinearte a la palabra de Dios a pesar de lo que sientas. No podemos ser cristianos que se dejan llevar por sus emociones, porque las emociones habitan en el alma, no en el espíritu. Las emociones me van a guiar a hacer lo que mi carne desea. Pero si yo me sujeto al espíritu, muchas veces las emociones me van a acompañar. Muchas veces no, pero no importa. No hay un solo verso, y yo te desafío a que busques en tu Biblia, no hay un solo verso en la Biblia que diga que porque te sentiste así, lo tenías que hacer. Sentirte bien, sentirte mal, como quieras. No hay una dependencia entre lo que debes hacer y cómo te sientas. Entonces, cualquier afirmación, decisión que comience, yo siento que esto no es de esta manera. Tienes que cotejarla con lo que dice la palabra de Dios. Porque puede ser que en algún momento tus sentimientos estén alineados a la palabra, pero muchas veces no. La palabra de Dios no dice, y sentirán así y serán salvos. Y se sentirán bien y alcanzarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el alma se tiene que sujetar al espíritu. Y no es al revés. Dios no se sujeta a nuestros caprichos ni a nuestras emociones. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y hay otra cosa que es importante recordar cada cierto tiempo, y es que todos nosotros, cada uno de nosotros, va a comparecer delante de Dios. Yo sé que a nadie le gustan los exámenes. Nadie dice, evalúenme, bueno, Lisa Simpson sí dice, evalúenme, pero no nos gusta que la gente nos juzgue. No nos gusta que nuestro líder nos diga si estamos haciendo bien o mal las cosas. No nos gusta que haya personas, la naturaleza humana no es afín a la autoridad, no es afín a la evaluación. Pero esta es la verdad, no nos gusta escuchar que alguien predique que va a haber un juicio y que todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios, pero esa es la verdad. Y esta palabra dice, ahora, hijitos, dice con amor, permanezcan en Dios, estén cerca de Dios para que cuando Dios se manifieste, tengan confianza. Para que cuando Dios venga, no se alejen de Él avergonzados. Porque esto también dice la palabra, que no todos van a ser aprobados. Y esa es la verdad. A todos nos gustaría pasar el colegio sin dar examen, pero hay que dar examen si quieres pasar de curso. Y Dios nos va a evaluar cuando regrese. Y esto es entre Dios y tú. Porque es bueno estar cerca de Dios. Entonces, acabamos de decir por qué. Porque me va a salvar. Estar cerca de Dios me ha dado salvación. Y estar cerca de Dios me va a ayudar a guardar ese tesoro. La segunda razón es porque estar cerca de Dios me lleva a conocer a Dios. Te voy a leer Éxodos 33:9 y dice así, lo sobrenatural de Dios, escucha, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Quiero que te imagines esta escena porque esto ha pasado.
Dice que Moisés entraba al tabernáculo y una columna de nube descendía. Entonces, quiero que te imagines, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Que tú llegas un día a la iglesia y de repente ahí buscando la presencia de Dios baja una columna de nube aquí delante tuyo. Esa columna de nube es una forma sobrenatural de Dios de manifestarse. Dice, y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¿Saben? Dios es sobrenatural. Dios ha creado con su sola palabra todo lo que conoces. Y Dios es capaz de manifestarse de maneras sobrenaturales. Y su anhelo es que nosotros lo conozcamos como Dios. Entonces yo quiero que trates de hacer memoria de la última vez que tú has tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Trata de recordarlo. Trata de recordar una experiencia en su presencia, porque esta experiencia que nos relata la Biblia es de alguien que estaba en intimidad con Dios. Y yo sé que hay mucha gente aquí que ha estado con Dios en intimidad y que ha tenido experiencias sobrenaturales con Él. Experiencias que provocan sensaciones tal vez en nuestro corazón, manifestaciones externas de Dios, milagros de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo que una de las últimas experiencias que tuve fue en Año Nuevo, cuando no tenía la más mínima intención de ir porque estaba muy delicada de salud al tiempo de adoración en Año Nuevo. Y no era bueno trasnocharme, no era bueno moverme, ni moverme. Entonces Dios inquieta mi corazón para que yo sea parte de ese tiempo. Lógicamente no era saludable estar ahí, porque me iba a trasnochar, porque la sola adoración es un tiempo médicamente yo no podía inclinar mi cabeza, porque era un tiempo para inclinarte, para saltar, y específicamente esas cosas yo no las podía hacer. Entonces, momentos antes de la noche del 31, recuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo quiero estar contigo y quiero tener un tiempo especial contigo y necesito que tú creas. Necesito no solo que creas, necesito que desees mi presencia y que estés dispuesta a pagar el precio de estar conmigo. Yo quiero saber si tú me amas al punto de poner tu salud en mis manos. Y mi corazón fue exhortado y yo le dije a Dios, Dios, realmente te amo. Y creo que no hay una mejor forma que iniciar un año que hacerlo en tu presencia, que hacerlo cerca tuyo. Y ese día ocurrió un milagro. Comenzó un milagro de sanidad por buscar su presencia. Dice este pasaje, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Por qué? Porque en esos momentos de intimidad, a través de esos milagros, a través de esas manifestaciones sobrenaturales de Dios, hay una voz de Dios, hay un propósito, hay una palabra, hay algo que Dios quiere afirmar en tu corazón. ¿Dios te ha sanado alguna vez? ¿Qué palabras te ha hablado cuando te sanaba? Que si eres importante para Él. Dios ha hecho algún milagro en tu vida. Recuerda qué es lo que Dios te dijo y anhela esos momentos con Dios. Tal vez es difícil. Ahí está. Tal vez es difícil recordar.
Tal vez estás aquí porque tú no extrañas tanto a Dios como Él te extraña a ti. Como Él extraña que tú tengas esos tiempos especiales con Dios. Que tengas la oportunidad de conocer lo sobrenatural, lo profundo de Dios. Tú puedes escuchar esta palabra y realmente trata de escuchar el anhelo de Dios que hay por detrás de estar cerca tuyo. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Saben, aquí Juan le está escribiendo a la iglesia y les dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido, eso les estamos anunciando. Para que ustedes tengan comunión con nosotros y comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Para que ustedes estén, ¿qué? ¿Qué significa esa comunión? Estar cerca de Dios. Les decimos lo que estamos viviendo. Entonces, tú estás viviendo realmente cerca de Dios. Tú estás viviendo lo que es estar en su presencia, recibir una palabra viva. Estás viviendo en ese amor que enciende, que arde en tu corazón, que te lleva a predicar, que te lleva a cambiarte, a cambiar tu forma de ser, que te transforma. Estás viviendo en lo real del cristianismo. Porque es muy diferente hablar de alguien como si uno estuviera impartiendo una lección de algo que conoce en su mente, pero que no practica en la realidad. A ser testigos de algo. Yo recuerdo que cuando salí de mi encuentro estaba tan llena del Señor, aunque no conocía tanta Biblia. Yo recuerdo que me encontré con un amigo que tenía muchos años en el Señor. Y yo le decía: es que, amigo, Dios te ama. Pero no lo decía desde alguien que conocía la teología del amor de Dios, sino desde el corazón de alguien que lo estaba experimentando, que lo estaba viviendo, que lo estaba viendo, que lo estaba escuchando. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás viviendo lo que sabes de Él? Tú puedes compartir tu fe no a través de un discurso, sino a través de lo que vives con Dios. A los que son líderes, compartes de lo que Dios está haciendo con tu vida. Porque Dios siempre está haciendo algo en aquellos que están cerca de Él. Porque Dios siempre está hablando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Porque Dios siempre está obrando en aquel que está dispuesto a ser tratado. Siempre. Y si tú has llegado a este lugar y tú estás cerca de Dios, tú puedes decir: sí, Dios me ha estado hablando acerca de esto. Dios ha estado trabajando mi carácter este tiempo. Dios ha estado haciendo esto porque estoy cerca de Él, porque lo estoy viendo, lo estoy escuchando, lo estoy viviendo. Él está vivo en mí, en lo que hago, en las decisiones que tomo. Es posible permanecer en el primer amor. Quienes se han enamorado de Jesús, recuerden ese tiempo en el que lo amaban, en el que no podían evitar hablar de Él porque era lo que ardía en su corazón. Tú puedes tener esa relación si estás dispuesto a renovar tu corazón. Porque ¿cuál es la diferencia de esa persona que se convirtió en sus primeros días de conversión con la persona de ahora? ¿Cuál es la diferencia? La ternura de tu corazón. Si estás dispuesto, si estás expectante de lo que Dios habla, si hay hambre y sed en ti de Dios. El cristiano no es alguien que sigue unas normas o unas reglas.
es alguien que tiene una relación con una persona que se llama Jesús. Habla con esa persona, escucha a esa persona, la tiene por ejemplo, la respeta, la honra, le importan sus sentimientos. ¿Cuán cerca estás tú de Dios? ¿Cuánto te importa lo que Dios opina de ti? Dios, ¿saben? Ama a todos. La palabra de Dios dice que ha amado tan profundamente Dios al mundo entero que ha mandado a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Dice Dios, los amo a todos. Amo al asesino, amo al violador, amo al mentiroso, amo al cristiano que está en la iglesia, al hipócrita, al religioso. Los amo. Amo al que hace su mejor esfuerzo por agradarme y lo amo con la misma intensidad con la que lo amé cuando estaba lejos de mí. Pero eso no significa que Dios se agrade de todos. Eso es muy diferente. La voluntad de Dios no es la mentira, no son los abusos, no son los asesinatos ni los robos. No es su voluntad. Él no se agrada con el pecado. Entonces aquí hay una pregunta muy importante porque a nosotros nos gusta enarbolar como cristianos la bandera de Dios me ama como soy. Y yo sé que a pesar de que hago mal las cosas y a pesar de que no puedo perdonar, a pesar de que no trato esta área de mi carácter, Dios me ama. Y es verdad. Dios te ama. Pero eso no significa que tú le agrades a Dios. Y como hemos visto en el punto anterior, tampoco significa que tú estés cerca de Él. Ni que tú vayas a ser salvo si perseveras en ese pecado. Entonces, más cuestionarnos si Dios nos ama o no, no es tan importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios nos ama incondicionalmente. Pero es más importante que tú te preguntes cada cierto tiempo y en lo posible, lo más frecuente que puedas, pero yo le agrado a Dios. A Dios le agrada mi carácter. A Dios le agrada esta decisión. ¿Qué opina Dios de lo que estoy haciendo? Eso es más importante. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 8, 2, 3, y si alguno se imagina que sabe algo, si alguno en Cristo dice, yo he leído tanto la palabra, yo conozco, yo escucho mucha gente y yo misma he estado en el grupo de gente que dice, yo sé lo que dice Primera de Juan, yo sé lo que dice el Nuevo Testamento, yo sé las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Tú puedes saber mucha Biblia, imaginar que sabes mucho de Dios. Yo conozco muchas iglesias, yo sé cómo se manejan las cosas dentro de la iglesia. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Para Dios no es tan importante cuánto conoces de Él, que cuán íntegro eres con ese conocimiento. Por eso es que el Señor dice, mientras más sepas, más te demandaré. Y no se hagan muchos de ustedes maestros. ¿Por qué? Porque a Dios le importa la integridad. Porque a Dios le importa que lo que tú conozcas de Dios sea lo que tú vivas de Él. Y no es una palabra fácil de escuchar, pero es la verdad. Y tú puedes elegir escuchar lo que Dios te está diciendo esta mañana. Porque finalmente Jesús dijo, y el que tenga oídos para oír, que oiga.
el que tenga oídos para oír. Que si se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Pero si amas a Dios, Dios te conoce. Si obedeces a Dios, porque ese es el sinónimo de Dios en la Biblia, de amor por Dios en la Biblia, obediencia. Si obedeces a Dios, Dios te conoce. Y no es una obediencia superficial. Es una obediencia que nosotros como humanos podemos percibir en ciertas cosas, pero que Dios ve en profundidad. Yo puedo decir que amo a Dios y puede parecer que lo hago, pero Dios conoce mi corazón y sabe si realmente yo lo estoy obedeciendo. Y voy a terminar, el último punto del que vamos a hablar es entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Tal vez, como me ha pasado a mí, leo estos versículos, he leído esta palabra, he recibido esta palabra y me he sentido muy confrontada. Y en mi corazón está el anhelo, Señor, entiendo que es bueno estar cerca tuyo. Porque eso me permite guardar mi salvación, eso me permite conocerte, amarte. Pero ¿cómo me acerco a ti si estoy lejos? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Cómo te acercas a Dios? Reconociendo tu condición de necesidad, reconociendo que eres un pecador. Si yo comenzaba esta palabra preguntándoles, ¿quiénes aquí son pecadores? No sé si tú te hubieras animado a levantar la mano. Tal vez hubieras pensado, bueno, sí, pero hago mi mejor esfuerzo, hoy día no he hecho nada malo, no sé. Porque hay algo en nuestra naturaleza que siempre busca protegerse, justificarse delante de Dios. Pero continuamente la palabra nos habla acerca de que es importante reconocer nuestra condición de necesidad de Dios, de pecadores. Dice, pecadores, límpiense las manos, porque esta es la verdad, el pecado nos aparta de Dios. Y quiero que todos escuchemos lo importante que es reconocer que fallamos. ¿Por qué? Porque no es frecuente encontrar una persona que pida perdón, aún dentro de la iglesia. Tú fallas en algo y lo primero que se te ocurre es decir, ¿por qué lo hiciste? No, lo que pasa, hermanito, has llegado tarde. Ay, sí, lo que pasa es que la movilidad, la trancadera. ¿Por qué no dices perdón? Por lo que sea, me he equivocado. Porque aún en eso tan chiquito, nuestro orgullo sale a la luz. Has hecho mal, te has comprometido a hacer algo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Así es que no tenía tiempo. Aún peor, terminamos culpando a la otra persona. Es que es tu culpa, tú deberías haber hecho esto. Por tu culpa no he hecho, por tu culpa me he enojado. En vez de mirarte a ti primero y decir, sí, he fallado. Perdón. Perdón. Lo siento. Y el Señor dice, ¿quieres acercarte a Dios? Pecador, reconoce que has pecado. Hay un área en la que te sientes lejos de Dios. Hay algo que tú no escuchas claramente de Dios. Entonces, deja que Dios escudriñe tu corazón. Porque a veces el pecado no es tan evidente para nosotros. David decía, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si en él hay camino de perversidad. Los grandes hombres de Dios han sido hombres humildes,
que han reconocido y reconocen de manera permanente su condición de pecadores delante de Dios. Ustedes lo han escuchado a nuestro pastor varias veces decir en estas últimas predicaciones: yo no soy perfecto, yo tengo que trabajar áreas, yo voy delante de la presencia y me doy cuenta que me falta mucho. Porque esa es la actitud de un cristiano. Entonces, reconoce tu pecado. ¿Quieres estar cerca de Dios? Reconoce tu pecado. Tienes un conflicto, quieres resolverlo. ¿Sabes cuál es la vía en Cristo? Que reconozcas tu culpa. Los problemas matrimoniales, ¿cuándo se resuelven? No cuando llega un juez y dice: A tiene la razón, B tiene la razón. No. Los problemas matrimoniales se resuelven cuando las partes deciden mirarse primero a ellos y estar dispuestos a amar al otro. Decir: lo siento, perdón, me he equivocado. No me interesa culparte, hacerte pagar por cómo me has hecho sentir. Me importa delante de Dios reconocer mi orgullo y mi soberbia. Hace unas semanas tuvimos una discusión con Robertito. Y lo bueno es que ya ni me acuerdo de qué estábamos discutiendo, pero me acuerdo que no nos poníamos de acuerdo y mientras más hablábamos, más cosas sacábamos y más mal parecía estar la relación. Y era como que ya, a ver, nos vamos a dar un ratito para orar, vamos a orar. Volvíamos y continuaba la discusión y era: pucha, esto no tiene solución, porque yo en mi mente tenía: Dios, esto no es justo. Y estoy segura que Robertito tenía el mismo pensamiento. Entonces no vamos a ceder, porque la otra persona tiene que hacer lo que yo quiero. Pero cuando dejas que Dios tome su lugar en medio de la situación, Dios no te va a llevar a acusar a la otra persona. Eso no es bíblico. No hay una parte en la Biblia en la que Dios diga: ven, papito, acúsalo a tu hermano y así vas a obtener justicia, paz, reconciliación. No hay. Es más, el Señor dice: tú haz tu parte, mía es la venganza. Tú no eres juez de tu hermano. Mira primero la paja en tu ojo, la viga en tu ojo en vez de la paja en tu hermano. Entonces, cuando dejamos que Dios tome su lugar, cuando yo dejé que Dios tome su lugar en mi corazón, ya no estaba concentrada en mirar las cosas que me parecían injustas de Robertito. Yo me di cuenta que había orgullo, egoísmo y soberbia en mi corazón. Y ese es el problema en los conflictos con nuestros hermanos, que pasamos mucho tiempo pensando en nosotros mismos, considerando cómo nosotros nos sentimos. Es que yo me siento mal, es que a mí me ha hecho sentir mal mi esposo, mi líder, mi hijo, mi hermano, mi papá. Es que yo, pero mirándote a ti nunca conseguiste nada, ni vas a conseguirlo. Porque Dios no dice: y exáltate a ti y cuídate a ti y así alcanzarás el cielo. Es más, el Señor dice: muere a ti mismo. Pierde tu vida por mí y la ganarás. Carga tu cruz y sígueme, mírame a mí. La promesa de aquellos que han conocido a Jesús, ¿cuál es? Que vamos a ser transformados a imagen y semejanza de quién, de Él, hasta que Él venga. Entonces yo tengo que ser yo mismo, tengo que preocuparme de cuidarme a mí, de ver lo que yo siento. No, esa no es la preocupación del cristiano. La preocupación del cristiano es: yo quiero parecerme a Cristo. Y para acercarme a Dios necesito reconocer mi pecado. Yo no sé con qué problemas has llegado a este lugar, pero quieres avanzar en algo, reconoce. Deja de pensar en ti, deja tu orgullo, deja tu soberbia y cambia de dirección. Dice: pecadores, limpien las manos. Yo conozco gente que dice: no, yo quiero que las cosas cambien en mi matrimonio, y llegan y lloran y hacen y sufren. Gente que dice: pucha, no puedo con mi relación. Jóvenes,
no puedo porque me provoca mucho dolor, mucha angustia. Yo quería estar con esta persona, pero al final no se da. Porque cuando reconocemos el problema, que es el primer paso, también hay que tomar una decisión y hay que hacer algo. Por eso es que esta palabra dice, limpien sus manos. Está hablando de acción. Cambia de dirección. Da frutos dignos de arrepentimiento. Si hay algo que está mal en tu vida, pucha, es que soy un mentiroso, entonces voy a de ahora en adelante decir la verdad. Es que soy un ladrón, entonces voy a dejar de robar. Es que estas amistades me hacen mal, entonces me tengo que alejar de estas amistades. Es que estas adicciones, bueno, tal vez no es tan fácil, voy a buscar ayuda, pero tengo que hacer algo en la dirección contraria de hacia dónde estaba yendo. No puedo decir que quiero salvar mi matrimonio, que quiero ser un mejor padre o una mejor madre si no me comporto de una manera diferente a como lo estaba haciendo. Y finalmente dice, y vosotros los de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Que para mantenerte en una actitud diferente, para caminar en eso que debe cambiar en tu vida, es importante que tú renueves tus pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús y deja de escuchar esas mentiras que Satanás pone en tu boca y te gusta repetir. Porque somos cristianos, pero decimos tantas cosas en contra de Dios. Porque es en contra de Él. Es que nunca me voy a sanar. Es que nunca voy a restaurar esa relación. Es que nunca me va a ir bien en esto, en lo otro. Escucha lo que dices. Presta atención a tus pensamientos. Esos pensamientos están alineados a la palabra. La palabra dice, piensa en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto piensa. Cuando la palabra dice, purifica tu corazón. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiarás tú tu mente? Con la palabra de Dios, con su manera de pensar. Y ahora sí, voy a terminar. ¿Cómo te acercas a Dios? De la forma en la que Él se acercó a nosotros. Quiero que te imagines esto que te voy a decir. Quiero que te imagines ahora en tu casa. En tu casa, el mejor día, digamos un domingo, haciendo lo que más te gusta hacer en casa, con las personas que amas, en un momento o en un día lleno de felicidad. Quiero que te imagines que están celebrando algo, no hay problemas, no hay discusiones, estás con las personas que más amas y estás feliz. Quiero que te imagines eso. Ahora imagínate que recibes una llamada y es alguien que te dice, tienes que dejar ahora tu casa, a las personas que amas, lo que conoces, lo que estás viviendo con ellos, y tienes que irte a un pueblo lejano, pobre, donde tal vez tengas amigos, pero vas a tener muchos enemigos. Y es más, hay una profecía que dice que ahí vas a morir. Quiero que intentes imaginarte esta escena y te preguntes, ¿qué harías tú en ese momento? ¿Aceptarías esa invitación? ¿Estás feliz con la gente que amas? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo para ir a un lugar donde vas a tener amigos, pero vas a tener más enemigos? Y es más, hay una profecía de que vas a morir. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba en el cielo con su Padre, con ángeles que le servían y lo adoraban. Y estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo de lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no desear estar cerca de Dios cuando conoces, cuando reconoces lo que ha hecho por ti? Si tú eres cristiano, la palabra de Dios dice que Él será levantado y muchos se acercarán a Él. La conversión de un cristiano viene a través de su entendimiento de la cruz. Ese momento es cuando más cerca estamos de Dios, cuando comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero es muy fácil de olvidar. Es muy fácil de volverlo una costumbre. Es muy fácil de volverlo un crucifijo en la pared. Porque tal vez si eras católico antes tenías un crucifijo, un cuadrito, y decías, ahí está, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, mira, tengo un crucifijo. Pero qué diferente es vivir con este entendimiento. Qué diferente es estar a los pies de la cruz, una y otra vez. ¿Sabes? Dios y lo que hizo en la cruz es algo tan difícil de explicar, tan digno de honor y de gloria, que la palabra de Dios dice que en el cielo las multitudes van a adorar al Cordero. Los que estaban cerca de Dios van a estar cerca del Cordero. Lo van a poder mirar a los ojos. Yo no sé hace cuánto anhelas mirar a Jesús. Hace cuánto tal vez nunca has comprendido realmente que Él es una persona digna de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra obediencia, de una vida rendida a sus pies. Pero hoy quería tener Dios un tiempo así. Ahora vamos a tener un tiempo de adoración diferente. Porque cuando yo estaba preparando el tema, preparé algunas adoraciones para entrar a la presencia. Y de repente se cortó. Y yo, qué raro. No hay explicación a que se haya cortado. Y yo le decía a Dios, he preparado este tiempo especial porque quiero tener un tiempo especial para preparar la palabra. Quiero buscarte, quiero escucharte, quiero adorarte. Y Dios me decía, sí, pero... Y me recordaba este pasaje, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nosotros escuchamos adoraciones y alabanzas y música y queremos todo un ambiente que mueva nuestras emociones hacia Él. Pero el cristianismo no es un tema de emociones. Y de hecho las emociones son muy peligrosas. Que la gente venga a la iglesia porque se siente bien en la iglesia y no por convicción. Que la gente siga a Dios cuando se siente bien con Dios y no por fe. Entonces Dios me decía, yo quiero que te acerques a mí por quien soy, sin necesidad de una música,
sin necesidad de que tus emociones sean tocadas por un instrumento, sino que tu corazón se acerque a mi espíritu. Y ese es el deseo de Dios para esta mañana contigo, que tú estés cerca de Él, no porque te gusta la música que estás escuchando y te hace sentir algo, sino porque has entendido que necesitas, que eres un pecador, que tiene necesidad de Él, que es bueno estar cerca de Él, que quieres tener esos tiempos especiales con Dios, que quieres reconocer lo hermoso que es Él. La palabra de Dios dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quebranta tu corazón? Cristo debería quebrantar tu corazón. Cristo, y lo que Cristo hizo en la cruz debería hacer pedazos tu corazón. Debería derribar todo orgullo, toda falta de perdón, todo rencor. Cristo y lo que hizo en la cruz, eso hace que sea real. Por eso es que muchas veces llegas a la iglesia, sientes cosas, lloras, pero después no pasa nada. Porque el Espíritu no estuvo ahí, porque no había una disposición en tu corazón de rendirte a Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios ahora? ¿Vas a esperar sentir algo? ¿O le vas a ofrecer a Dios conscientemente un corazón quebrantado? Salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. ¿Qué vas a hacer esta mañana? Te vas a acercar a Dios porque Dios está aquí. Y Dios quiere que tú estés cerca de Él. Vas a reconocer lo que hizo Jesús en la cruz. Vas a pedirle a Dios: quebranta, que tu espíritu quebrante mi corazón. No una canción, no una situación, no una circunstancia. Quiero que tu espíritu y lo que tú has hecho por mí quebrante mi corazón. Señor, esta mañana te pido, te suplico que tu espíritu quebrante nuestro corazón. Que tu espíritu nos dé convicción de pecado, de juicio, de verdad, de arrepentimiento, Señor. Sé que no deseas que te sigamos por emociones, no deseas que de labios te honremos, pero que nuestro corazón esté apartado de ti, porque no nos importa lo que piensas ni cómo te sientes, Señor. Porque en nuestro corazón no le importa realmente. Señor, hoy quiero contristar mi corazón. Quiero sinceramente, Señor, reconocer lo que has hecho en la cruz por mí. Quiero recordarlo si alguna vez me he quebrado delante de tu presencia por el sacrificio que has hecho por mí. Hoy quiero quebrantarlo una vez más, Señor. Y si nunca lo he hecho antes, Padre, revélame esta verdad, Señor. Revélame lo preciosa que es tu presencia, lo valioso que es caminar contigo, lo valioso que es que tú me conozcas, lo vital que es tener una relación cercana con mi Salvador, lo importante es que te pida perdón esta mañana, Señor.
Perdona, perdona, Señor. Si has encontrado orgullo en mi corazón, si has encontrado soberbia en mi corazón, Señor, si he querido, si he dicho, si he repetido que sé de ti, pero no he vivido lo que conozco, Señor, perdóname, Dios. Por favor, si he dicho que te amo, pero me cuesta perdonar a mis hermanos. Si he regresado a esa vida de contiendas, de disensiones, Señor, de pecado, Dios, te pido perdón. Perdóname, Señor, y límpiame, Espíritu Santo. Límpiame, Señor. Límpiame, Dios. Por favor, Señor, haz de esta relación algo real. Quiero ser cercana a ti. Quiero adorarte con un corazón sincero. Ya no quiero acercarme porque me gusta tararear una canción, Señor, sin entender lo que estoy diciendo, sin creerlo, sin vivirlo, Señor. No quiero alabarte con mis labios y estar lejos de ti en mi corazón. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, hoy queremos adorarte, Dios, no con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Y ahí donde estás, si hay algo que Dios ha hablado en tu corazón, comprométete con Dios. Él está escuchando esta oración, está escuchando tus pensamientos, está escuchando tu corazón. Si hay algo que el Espíritu Santo ha sacado a la luz, toma una decisión. Pídele perdón a Dios. Decide hacer algo. Y purifica tu corazón para mantenerte en ese camino. Para que tu vida hable de tu relación con el Dios vivo, con Jesucristo nuestro Señor.
Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que has hablado a nuestros corazones y por el que tú anhelas tener esa cercanía de manera diaria, Dios. Ayúdanos a tomar la decisión al despertar cada mañana y al anochecer, cada día, Señor, de estar cerca de ti. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Señor, te lo entregamos y bendecimos a tu pueblo en este día en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.